las 8:12 vamos a saludar a esta hora de la mañana al senador del Frente Amplio por la región de Valparaíso, Juan Ignacio Latorre. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo estás? Gracias por el contacto, también saludo a toda la audiencia de Radio Universidad de Chile. No, gracias a usted, senador. Bueno, estamos medios enredados porque la ministra Toá dice que el acuerdo está más cerca que nunca. Estoy hablando de ley de pensiones, partamos por ahí, senador, si le Ajá. parece. Por el otro lado, se ve a una derecha, al menos a nivel partidario, arrinconada en una suerte de intransigencia. Hay algunos diarios que hablan de que más allá de lo que pasa en el Senado, en la Cámara hay desmarques por distintos motivos. Eh, si pudiera describir usted el estado en el que está la negociación, ¿qué podría decir? A ver, yo estuve el miércoles, la última sesión de la Comisión de Trabajo, acompañando a la ministra Jara, al ministro Marcel. Yo no integro esa ¿Mm? comisión, por tanto ahí también hay una mesa técnica que funciona en paralelo y va avanzando en conversaciones más allá de las sesiones formales de la Comisión de Trabajo, pero la integran solo, digamos, representantes de quienes están formalmente o como titulares en la Comisión de Trabajo. Y ahí yo diría, a mí lo que me preocupa es que va un poco lenta la conversación, en el sentido de que faltan dos aspectos que son cruciales y se dejaron como para el final, en el fondo, y entendiendo que tenemos un acuerdo de votar todo en el mes de enero en el Ujú, Senado, sí. y que además después tiene que ir a tercer trámite a la Cámara, y entonces uno no sabe a ciencia cierta cómo va a ser ese tercer trámite, si es que se va a forzar una comisión mixta, eventualmente un cuarto trámite. Entonces, Ujú, dados los tiempos, que ya está terminando diciembre en términos legislativos, porque la semana de Navidad y Año Nuevo no hay sesiones legislativas, entonces en el fondo va quedando poco tiempo de diciembre y se dejaron estos dos aspectos que son para mí estructurales de la reforma de pensiones, que tiene que ver con la creación del seguro social, con el aporte del 6% del empleador, la distribución de ese 6%, y hay distintas modalidades que se han estado conversando, pero no hay un acuerdo todavía sobre aquello, y para mí es central porque eso es lo que permitiría mejorar las pensiones de los actuales jubilados y también reparar o compensar con perspectiva de equidad de género a las mujeres, en el ujú, fondo, ¿no? sí. Eso con los subsidios cruzados. No hay otra manera de hacerlo. Ujú, Y el otro aspecto que tampoco hay acuerdo y se dejó para el final es la separación de la industria, la separación de funciones de la industria en términos de administración, recaudación, por un lado quien recauda y paga las pensiones, que es una función más bien administrativa, y quién invierte, ¿no? Los ujú, fondos de pensiones y cómo se invierte, etcétera, y que son todas esas funciones hoy día las concentran las AFP y cobran comisiones por lo mismo, pero lo que proponemos en el fondo, y ahí no hay un acuerdo todavía con la derecha, es que efectivamente se separen las funciones, se creen entidades públicas en ambas funciones, cosa que la gente pueda elegir entre entidades públicas y privadas, y de distinto tipo, además cooperativas, etcétera, y con eso se bajan también las comisiones. O sea, esto también termina beneficiando a la gente, pero claro, esto toca el negocio de la AFP porque parte de su negocio es cobrar una comisión fija, ujú. eh, cobrar una comisión fija todos los meses, por hacer todo esto, ¿no? Recaudar, pagar pensiones e invertir. Eh, y claramente, independiente de cómo le vayan en su función o el desempeño de su función, la comisión es fija, la FP gana mucha plata ahí. Entonces, ese aspecto que es bien crucial también del funcionamiento de la industria y de superar el esquema que tenemos hoy día de AFP. Entonces, esos dos aspectos no está fácil llegar a acuerdo. Yo sigo siendo optimista en términos de que es posible arribar a un acuerdo con algunos sectores de la oposición, no con todos, por cierto. Hay algunos que están muy cerrados en la defensa, por un lado, férrea de las FP, de no tocarlas, no tocar a la industria, y por otro lado, de que no vaya un peso del aporte del empleador, de este aporte adicional de 6 puntos, al seguro social. Sí. Entonces, claro, así es muy difícil avanzar, pero los tiempos apremian, digamos, ¿no? Sí, senador, esto lo hemos hablado varias veces en estos años, ¿ah? Debe ser muy difícil gobernar y legislar cuando no se tiene mayoría parlamentaria, ¿no?
Mm. Y lo que voy a decir puede ser más o menos injusto, usted me dirá, pero más de alguna vez en trámites importantes durante este periodo hemos visto que lo que se ha terminado legislando es más o menos lo que la derecha está dispuesta a que se legisle, ¿no? Y lo digo porque en el formato original de este proyecto efectivamente estaban los dos temas que usted describía como ideas fuerzas muy importantes, pero se señalaba, por ejemplo, están ahí, antes se decía recortes de prensa, senador, los links, ¿no? Mm. Se Sí. decía, bueno, habrá que ceder en el tema del 6% porque esto otro, que es la separación de la industria, es tanto más importante que lo del 6%. Digo, hipotéticamente podría llegar a suceder lo que yo describo, a un riesgo de parecer o de parecer injusto, de que finalmente se termine legislando lo que la derecha quiera, ¿no? Por decir algo, una porción muy menor de ese 6% yendo a un fondo solidario, que no se legisle sobre la separación de la industria, para que en última instancia, senador, y ahí le devuelvo la palabra, lo que termine pudiendo hacer este gobierno en la materia no sea muy distinto a lo que haría un gobierno de derecha. Sí, a ver, primero, efectivamente es muy complejo gobernar y queriendo avanzar en un programa sin tener mayoría y estar en franca minoría. Ujú, De hecho, en la misma comisión de trabajo hay una mayoría de derecha y en la sala hay una mayoría de derechas, digamos, ujú, ¿no? Entonces, ciertamente que es complejo y en eso, claro, tienes que ceder. La pregunta es hasta dónde cedes, ¿no? ujú, Y también hasta dónde, que es todo un debate que estamos teniendo, yo diría, en las izquierdas, ¿no? ujú, En ese llegar a acuerdos, que yo estoy por llegar a acuerdos, el diálogo, buscar acuerdos transversales, ujú, etcétera, pero que en eso no se diluya que hay posiciones distintas entre quienes estamos sentados a la mesa con la disposición de buscar acuerdos y que tenemos horizontes distintos también y visiones de la sociedad que son distintas. Y en esto bien concreto, o sea, no quiero irme de tesis filosófica, ujú, sino que en el fondo acá nosotros efectivamente estábamos porque todo el aporte del empleador vaya a un seguro social y con eso se puedan robustecer los beneficios sociales, ¿no? Se entregan más y mejores beneficios a más gente y mejores, de mayor cantidad y calidad, digamos, a las personas, en este caso jubiladas, ¿no? A las mujeres y a los actuales jubilados y con perspectiva de futuros jubilados. Y lo mismo en términos de la separación de la industria, crear entidades públicas y que la gente tenga efectivamente más libertad de elegir y con eso toca uno de los aspectos centrales del negocio de las AFP. En eso hay posiciones distintas. Yo creo que es importante ponerlas sobre la mesa y frente a la sociedad también decir, mira, yo estoy en esta, mi adversario que está al frente está en una posición completamente distinta. Ellos ujú. quieren mantener a la AFP tal cual están, quieren que vaya todo a capitalización individual, con lo cual no hay mejoras a los actuales jubilados, a las mujeres, sino que solo aumentos que en mi opinión son poco significativos o menores a los que entrega el Seguro Social a largo plazo. O Ujú. sea, se empiezan a ver los resultados a largo plazo, en 20, en 30 años más, a los futuros jubilados, pero nada a los actuales. Yo creo que eso es bueno, ese debate de ideas, ¿no? Sí. Es bueno explicitarlo, no solo, insisto, en la mesa de conversación, sino que ante la sociedad, y hasta dónde estamos dispuestos a llegar a un acuerdo que sea viable también, ¿no? Ujú, Porque no da lo mismo en esto cualquier acuerdo, o sea, yo no soy del acuerditis, digamos, de esto ujú, por el hecho de llegar a un acuerdo es bueno. Yo creo que más bien qué resultados tiene para la gente, cómo se mejoran las condiciones de vida de la gente con este acuerdo. Entonces, en ese sentido, la distribución de los números no da lo mismo. Estas fórmulas que se proponen no da lo mismo porque tiene que ver finalmente con los beneficios de la gente y cómo mejoramos las pensiones y cómo también vamos superando un sistema que está súper deslegitimado, ¿no? O sea, la sí. gente desconfía mucho de las AFP, las critica mucho, y cómo vas avanzando un sistema moderno de seguridad social mixto, al menos en un primer avance. Uno después puede decir esto se puede seguir profundizando más adelante, pero al menos dejar sentado el inicio, ¿no? De un sistema de seguridad social mixto, moderno, con participación pública, privada y que entregue beneficio a la gente. Bueno, y entonces vas recuperando también la confianza. Entonces, en Sí. eso yo creo que hay posibilidad de llegar a acuerdo todavía, sí, pero no da lo mismo cualquier acuerdo, ¿no? Claro, es que ahí es donde entramos en el punto, senador, porque no he leído análisis, usted me puede corregir, si es que usted los tiene, digamos, pero no he leído análisis donde se diga que si, por ejemplo, se llega a una
proporción de 5,5, 0,5, incluso 5,1, que es según lo que se ha señalado el marco en el cual sería posible un acuerdo, aquello mejore de una manera, si no marginal, que es una manera de decir imperceptible, las jubilaciones de los trabajadores, ¿no? Entonces, ahí hay un dilema concreto que yo le planteo en el mismo marco que usted definía en su reflexión. Claro, o sea, yo creo que una fórmula de ese tipo no flota nomás. No flota porque uno Un 5,1 no no flota, por entrega. ejemplo, claro. Ah, Un no, 5,1 no claro, flota, en su opinión, no. Mm, no flota. Eso no, es que no flota no por una cuestión ideológica, es que mm, los números no dan. mm, Si ahí los técnicos también, los técnicos de la Comisión de Hacienda, bueno, hay un consejo consultivo previsional, o sea, los números sobre la mesa para mejorar las pensiones en ciertas cantidades. Por ejemplo, esta propuesta de una UF por 10 años cotizados hasta un máximo de 3 UFs por 30 años cotizados, que es lo que entrega el beneficio social. Eso está sobre la mesa en términos de los beneficios que se pueden entregar con una fórmula de 3 puntos al ujú, seguro social, ujú, ¿no? Y dejando un punto para equidad de género, en el fondo, como por las tablas de mortalidad y los temas de cuidado, o sea, en el fondo, por cómo las mujeres, por distintos factores, son castigadas por este sistema de pensiones, tienen pensiones mucho más bajas que la de los hombres, por todas estas realidades de discriminación en el fondo de las mujeres en el mercado laboral, salarios, lagunas previsionales por labores de cuidado. Bueno, hay una serie de factores y hay consenso en que es necesario equiparar en el fondo la pensión de mujeres y hombres, y eso implica un esfuerzo adicional. Entonces, mm, un 1% a equidad de género, por decirlo en grueso, y 2 puntos a seguro social con subsidios cruzados y compensaciones, digamos, de reparación justa a los mm, actuales jubilados de ujú, lo que fue el cambio de las AFP en los 80. Entonces, ahí esos beneficios que son acotados, que todavía son acotados, a mí me gustaría beneficios más generosos, digamos, pero ujú, eso es acotado. Eso se puede, en el fondo, en términos financieros, con viabilidad del sistema a largo plazo, 3 puntos. Ahí hay modalidades que se pueden conversar, que hemos estado disponibles a abrirnos a esa conversación de que sectores de la oposición dicen, bueno, pero que hay una transición de 20 años, como una especie de préstamo intergeneracional, porque ellos no quieren hablar de solidaridad ujú, y reparto, entonces ya, pero al final es lo mismo, en el fondo es crear un seguro social que entregue beneficios de este tipo. Pero con menos de eso no flota, no puedes hacerlo, entonces no tiene sentido. Y lo mismo lo de la separación de la industria. Nosotros hemos dicho, esto hay que ponerlo como parte del acuerdo y votarlo en el fondo. O sea, si no hay acuerdo en la mesa técnica, bueno, se votará en la sala. Y ahí cada quien votará, porque eso es claramente, o estás defendiendo el negocio de la AFP o estás por abrir la cancha y hacer algo más moderno y como existe además en muchos países del mundo donde existe la seguridad social que separa las funciones de administración de inversión, etcétera. Bueno, y eso se votará. mm, Y ahí veremos quién es quién, digamos, ¿no? Yo espero que también que las fuerzas progresistas de izquierda y centroizquierda también no se ablanden en el camino como decir, ah, bueno, ya te sí. entrego la separación de la industria a cambio de que me des 2 puntitos más para el seguro social. No, yo creo que son cuestiones integrales que hay que discutirlas, debatirlas y si no hay acuerdo en la mesa técnica y en la comisión de trabajo, se votará en la sala. Y esto seguirá siendo debate para adelante en el fondo. O sea, el próximo año vienen elecciones presidenciales, Ujú, parlamentarias. La derecha tiene esa tensión a propósito del debate de pensiones. O sea, ¿quién hegemoniza, ¿no?, la derecha entre republicanos, la UDI, candidatos presidenciales y Kast, Matei, y están en ese tironeo interno, ¿no? Con mucha rencilla, lo cual habla también de la falta de gobernabilidad que le pueden ofrecer a Chile, y donde anteponen ese interés electoral a la reforma de pensiones de las personas jubiladas, pero también ese debate puede continuar durante el próximo año si es que no se cierra ahora. Entonces, sí. yo diría hay que empujarlo hasta el final nomás. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el senador Juan Ignacio Latorre. El senador lo quería llevar a otro tema. Nosotros en esta radio, le cuento, hemos Ujú. evitado hablar de la situación del diputado Orsini porque en cierto punto hemos estimado que son asuntos de la vida privada, ¿no? Que no corresponden estrictamente al debate político.
Pero es evidente que se ha vuelto político en la medida que desde el propio sector, desde el propio partido incluso, se ha hecho mención a un uso, comillas, uso la palabra que el Frente Amplio ha usado, imprudente, ¿no? Del cargo. Y que nos remite a una cuestión mayor porque la diputada Orsini, mal que mal, lleva 2 periodos en el cargo, ha sido jefa de bancada, ha sido electa y reelecta con porcentajes importantes, por lo tanto es una persona públicamente notoria para el partido en el que usted milita. ¿Qué podría decir sobre la situación actual de la diputada Orsini y qué es lo que debería hacer el Frente Amplio con aquello? Sí, la verdad es que, claro, entiendo y comparto el punto que esto trasciende la vida personal. Yo no quisiera hablar de la vida personal en términos de sus relaciones de pareja y eso, no me interesa entrar ahí, pero sí respecto a estos antecedentes que surgieron y se han filtrado, digamos, en los medios de comunicación, de interferencias en un proceso de investigación con fiscalía, donde se está investigando delitos gravísimos, ¿no? De violación, de connotación sexual. No corresponde nomás, pues no, es algo que no corresponde intervenir, ¿no? Ujú, Intervenir en esos procesos, digamos, ¿no? Y más en el rol que ella tiene como diputada, como parlamentaria, como representante de la ciudadanía, con el poder que tiene, ¿no? Entonces, la influencia que tiene, por tanto, eso me parece que no corresponde. Y en eso yo respaldo lo que ha hecho la Directiva Nacional, que apenas se supieron de estos antecedentes, se abrió una causa en los tribunales partidarios del partido y además apoyar que se envíen los antecedentes a la Comisión de Ética. Eso por ahora, digamos, mm, ¿no? Estamos muy recientes de los antecedentes. Y ahí se tendrá que, claro, yo no quisiera decir por la prensa qué tipo de medidas debe tomar el tribunal disciplinario. Prefiero que lo adopte y ahí está la directiva, está el Comité Central mm. y los tribunales del partido para poder pronunciarse en el fondo, ¿no? Yo soy bien orgánico en eso y prefiero esperar esa definición. Pero Sí. sin duda que es un tema que trasciende la vida personal y por eso es de carácter político. Y también lo que ha dicho el gobierno, comparto lo que ha dicho la ministra de la Mujer, la ministra Toá, es decir, acá hay límites en el fondo, ¿no? Límites y también al poder, al abuso de poder o al abuso de influencia, digamos, ¿no? En causas que son además tan sensibles, eh, qué es lo que corresponde o no corresponde hacer, Mm. y no interferir en el fondo, ¿no? Acá hay también un respeto por la persona que denuncia, por la víctima, y por el debido proceso que avance la investigación sin interferencias externas y más aún de una diputada de la República. Sí, entiendo, senador, de esto de no querer dar por la prensa juicios previos, ¿no? Pero le voy a preguntar lo siguiente nomás al respecto, siendo respetuoso de lo que usted nos Ujú. plantea. Lo que usted ha conocido, ¿le parece suficientemente grave como, por ejemplo, para discutir la reelección de la diputada? Se lo pregunto porque, por ejemplo, ayer el diputado Diego Ibáñez, también del Frente Amplio, decía que no debería reelegirse. Incluso hizo una suerte de llamado, si es que ella repostulaba a los votantes del distrito a que no votaran por ella. Ujú. Eh, Eso, más allá de entrar Sí, en detalles, sí. pero lo que estamos conversando, ¿le parece lo suficientemente delicado como para que, por ejemplo, se discuta su cupo, por decirlo de algún modo, ¿no? Yo creo que sin duda alguna esto va a traer repercusiones en esa dirección. Ya. Lo que pasa es que son tiempos distintos en el sentido de que por ahora lo que corresponde es que se pronuncie en términos disciplinarios el partido y que sea, yo creo que dada los antecedentes y la gravedad del asunto, me parece que es una situación grave y por tanto uno espera que haya una señal bien contundente en ese sentido. Y después, ya esto durante el 2025 y más bien durante el primer semestre, porque los cupos se inscriben, las listas parlamentarias se inscriben, si no me equivoco, en julio, me puedo equivocar en la fecha, pero si no me equivoco, en julio está la fecha de inscripción CERVEL, digamos, para que los partidos inscriban sus planillas parlamentarias. Entonces, Mm, obviamente hay una conversación que está en curso y la negociación con los demás partidos, etcétera, y por tanto yo creo que esto va a traer repercusiones. Y ahí es otro órgano del partido, ya no es ujú, el tribunal disciplinario el que decide necesariamente lo del cupo, sino que es una decisión más política ujú. en base a lo que pueda decidir también el tribunal disciplinario, el tipo de medidas que tome,
que es la directiva actual, la directiva nacional y el comité central. Ya es una discusión más política. Yo, sin duda alguna, creo que este tipo de cosas pueden tener repercusión en aquello, pero preferiría tiempo, como tiempo al tiempo, paso a paso, y las decisiones las va a ir canalizando el partido y no me cabe duda, porque además así se ha conversado, esas son las señales que se han dado, que acá no ha habido ningún tipo de defensa corporativa, ni de tapar esto, ni nada. Capacidad de síntesis. Lo que ocurrió con la votación de la ley antiterrorista Ujú. y lo del IMSI Catcher. Ayer entrevistábamos al diputado comunista Matías Ramírez, quien explicó detalladamente sus aprensiones sobre el punto. Pero conversamos también en un plano más general, porque seguramente usted ha leído y escuchado mucho esta acusación al Frente Amplio y al Partido Comunista de que en materias de seguridad no apoyan a su gobierno, no son leales con su gobierno. Eh, pero bueno, el diputado Matías Ramírez lo planteaba de otra manera, planteaba que en la agenda de seguridad el gobierno, no solamente en esta ley, sino en otras como por ejemplo la ley Naim Retamal, eh, cruza líneas rojas, ¿no? Termina legislando cosas que incluso pasan a llevar principios consagrados por el derecho internacional, en fin. ¿Qué podría decir sobre eso? Sí, primero, yo considero que son legítimas las aprehensiones y en esto me parece que no hay verdades reveladas. O ¿Mm? sea, yo creo que es legítimo que en el debate parlamentario, y más aún con aspectos que son bien específicos y que es la etapa final de un proyecto, como fue el informe de la Comisión Mixta, es decir, ¿Mm? nosotros votamos esta semana no todo el proyecto de ley antiterrorista, sino que la última etapa del informe de la Mixta, porque ya habían trámites anteriores que se habían ido aprobando, cuestiones gruesas de la ley, que yo estoy de acuerdo en que teníamos que legislar una ley antiterrorista eh, con estándares no democráticos, mirando la experiencia comparada y que sea efectiva, porque en la práctica no estaba siendo efectiva la que teníamos. Y además el Estado había sido sancionado, etcétera. Entonces, eh, yo encuentro que es legítimo que en estos debates más técnicos, específicos del legislativo, puedan haber parlamentarios de distintos sectores. ¿Ah? En Ujú. esto Sí. hubo, por lo menos en el Senado, del PC, de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista, en la Cámara de Diputados también. O sea, no es la caricatura que a veces se habla de solo el Frente Amplio, el Partido Comunista se oponen a cuestiones de seguridad. Acá Los titulares del Mercurio. Mm. claro, acá Sí. hubo un debate que fue más complejo y más diverso. Entonces, y que puedan llevar un aspecto puntual al Tribunal Constitucional es parte de las reglas del juego, es parte de la institucionalidad y el TC tendrá que pronunciarse. Yo llegué a la convicción, y de acá le hablo a título Sí. personal, de lo que a mí me tocó votar como senador en el Senado, ¿no? Que en esto no hubo tampoco una orden de partido, tenemos que votar de la misma Sí, sí, manera sí. en tal aspecto, ¿no? Yo llegué a la convicción de que tenemos que reforzar las capacidades del Estado para los delitos más graves y las amenazas que hoy día tenemos en pleno siglo XXI, entre otros delitos terroristas, pero también delitos graves, ¿no? De crimen organizado. Y en eso yo quiero ser consistente con una cosa, así como pido que haya interferencias, ¿no? En asuntos que también uno podría decir estos son de las libertades individuales, Ujú. eh, como por ejemplo alzar el secreto bancario cuando hay sospechas de movimientos financieros, ¿no? Del ánimo de lucro del crimen organizado o de organizaciones terroristas o de quienes financian delitos graves que atentan finalmente contra la sociedad. Yo estoy a favor de avanzar en esa dirección, alzar el secreto bancario y no ponerle trabas, a pesar, insisto, a pesar de que pueda haber el riesgo, ¿no? De transgredir libertades individuales, de la privacidad, etcétera, y que pueda eventualmente haber algún agente del Estado, ¿no? Algún funcionario público que haga un mal uso de aquello, Ujú. que filtre información que no corresponde, que pueda haber una operación de otro tipo y no como una herramienta para la persecución penal. Lo mismo en esto otro. Y yo creo que, claro, si es que hay un mal uso de la herramienta, lo que a mí me interesaba es que existan las sanciones adecuadas y los Ujú. canales para hacer esa denuncia y para que llevar a la justicia. Ujú. Recuerdo el caso del periodista Mauricio Weibel, ¿no? Sí. Que Senador, fue víctima. y respecto al tema más general, esto de es que, claro, más que su voto, que además está fundamentado y es respetable, ha habido varios incordios en la agenda de seguridad entre los parlamentarios del Frente Amplio, del Partido Comunista y el Ejecutivo.
Por eso Sí, mencionaba, sin duda. Sí, por eso situaba mi pregunta hablando de este proyecto de ley, pero también vinculándolo con otros, como la ley Naín Retamal, reglas del uso de la fuerza y otros. sí, no, sí, en eso efectivamente ha habido un debate. Hemos aprobado 60 proyectos de seguridad en este periodo, o Mm, sea, y en muchos de ellos, o en algunos de ellos, puede haber habido un debate en aspectos específicos donde hubo diferencias con lo que estaba proponiendo, no sé, el Ministerio del Interior o los acuerdos que se llegaban con la oposición y la posición nuestra, ¿no? Y mm, sobre todo de algunas que son mociones parlamentarias, porque a veces en estos debates de seguridad hay mucha creatividad parlamentaria por hacer un punto, por el punto para la galería, por decir yo subo penas o no sé qué, y aparecer como el más duro contra la delincuencia, ¿no? De distintos sectores, mm, también del oficialismo y de la oposición, pero que en la práctica a veces esos aspectos no son necesariamente del proyecto, de la idea matriz del gobierno, sino que son parte del debate parlamentario que va surgiendo, o mociones o proyectos de iniciativa parlamentaria, y en eso se encajonan los debates, ¿no? Y hay que ver cuán efectivos son en la práctica, mm, pero en este punto yo creo que era importante dar una señal, en mi opinión, de fortalecer las capacidades del Estado. Yo he ido llegando a esa convicción, dado sí. el conflicto y la crisis que tenemos en Chile, que la tenemos, ¿no? De seguridad pública, eh, y cómo se ha ido colando el crimen organizado transnacional, etcétera. Y acá hay una trenza que hay que combatirla con todo, obviamente dentro del Estado de Derecho, de la sociedad democrática, pero que el Estado tenga más capacidad para combatir aquello, ¿no? Y Sí. perseguir la ruta del dinero, que en eso la inconsistencia a la derecha que dice, bueno, con todo contra los delincuentes, pero cuando se trata de los criminales de cuello y corbata, ahí se ponen complicados, digamos, ¿no? Sí. Y no quieren alzar el secreto bancario. Senador Juan Ignacio Latorre, muchas gracias por esta entrevista. Que tenga un buen viernes y un buen fin de semana. Bueno, muchas gracias, Patricio. Igualmente, buen fin de semana para usted y para toda la audiencia de Radio Universidad de Chile. Gracias, senador. Bueno, nos vamos corriendo al alto porque a la vuelta nos están esperando dos notables panelistas y además para evitar la mirada de Tania González cuando se enoja, que es algo por lo que nadie, ningún ser humano, en ninguna circunstancia quiere pasar. Así es que vamos a un breve alto y continuamos con las conversaciones.